Elliot solía decir: creo que podemos dividir a las personas en el mundo dentro de dos categorías, las que se quejan y las que deciden ser agradecidas. ¿En cuál categoría estás tú? ¿En cuál estoy yo? Bienvenida a Camino al Gozo. Con nosotros, Elizabeth Elliot, ayudándote a encontrar gozo y gratitud en tu caminar espiritual con nuestro Salvador. Eres amado con amor eterno. Eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Te habla tu amiga Elizabeth Elliot, continuando mis charlas de hoy sobre el tema de la inquietud. Hace muchos años, cuando mi madre era una joven cristiana, fue a una conferencia bíblica. En realidad era una conferencia misionera. Ella recibió un fuerte ánimo de muchos misioneros acerca de convertirse en misionera. Bueno, lo último en la mente de mi madre en ese momento era ser misionera. Ella provenía de un hogar relativamente acomodado, sus padres eran fieles en la iglesia, pero no habían hablado mucho de las misiones, no le habían leído la Biblia, no recordaba tampoco que sus padres hubieran orado con ella, pero sabía que su familia era cristiana. Y aquí estaba, escuchando toda esta charla sobre misiones. Se sentía asustada de solo pensar que tal vez Dios le iba a pedir que fuera misionera. En ese momento el Señor le habló a través de un texto en el libro de Ruth, en el capítulo 3, versículo 18. Es lo que Noemí le expresó a su nuera Ruth. Le dijo: «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto». En otras palabras, quédate quieta, hija mía, hasta que veas cómo se resuelve el asunto. ¿Hay alguna mujer o alguna chica joven escuchándome hoy que se esté preguntando qué hacer respecto a cierta situación? Es un versículo maravillosamente estabilizador y que da confianza, ¿verdad? Quédate quieta y mira lo que Dios va a hacer al respecto. Creo firmemente que Dios nos ha dado su palabra para que aprendamos de ella. Por supuesto, esa es la razón por la que estoy constantemente citando las Escrituras, porque Dios quiere que aprendamos cada día un poquito más de ella. Los principios que están delineados en su palabra nos muestran cómo Él trata con diferentes hombres y mujeres en circunstancias muy diferentes. Hoy, en Camino al Gozo, estamos hablando de la necesidad de callar ante Dios y dejar que Él nos ofrezca la paz que el mundo desconoce. Ruth es un ejemplo en la Biblia de alguien que hizo esto. Ella era una mujer de carácter noble. Noemí, su suegra, estaba ayudándole a llevar a cabo un acercamiento apropiado a alguien que podría ser para ella un pariente redentor. Esto estaba muy de acuerdo con las antiguas reglas de cómo un hombre y una mujer se unían en matrimonio. Así que Noemí estaba instruyendo a su nuera y Ruth estaba muy abierta y dispuesta a obedecer. Noemí le dice: «El Señor te dirá lo que tienes que hacer». Entonces Ruth lo hace y su suegra le dice: «Quédate tranquila, espera». ¿Te enfrentas hoy a una decisión difícil? Mi padre era editor de una pequeña revista cristiana. Mi abuelo fue el primer editor, luego mi tío abuelo y después mi padre tomó esa responsabilidad. Así que era un trabajo familiar. Pero los tiempos empezaron a ponerse muy difíciles. Muchas otras revistas cristianas aparecieron en el mercado y, por supuesto, la revista de mi padre comenzó a disminuir. La lista de suscriptores comenzó a disminuir. Todo esto hizo que mi padre se pusiera un poco nervioso y por momentos estaba realmente preocupado. En ese tiempo me encontré con una cita de uno de los libros de George MacDonald. La copié en un papelito y se la regalé a mi papá. Él tomó ese papel, lo leyó, lo puso en su billetera y lo tuvo siempre con él hasta que murió. Esto es lo que decía. Un hombre le expresó a su amigo lo siguiente:
La preocupación que está llenando tu mente en este momento, que está lista para saltar sobre ti, esa necesidad que no es necesidad, es como un demonio absorbiendo el manantial de tu vida. El amigo respondió, no, la mía es una necesidad razonable, una necesidad inevitable. El primer hombre dijo, ¿es algo que tienes que hacer en este mismo momento? No. Entonces estás permitiendo que esa preocupación usurpe el lugar de algo que se requiere de ti en este momento. No se requiere nada de mí en este momento, dijo su amigo. En realidad sí, se requiere lo más grande que se le puede pedir a un hombre, confiar en el Dios vivo. Él respondió rápidamente, confío en Él en asuntos espirituales. Y el hombre reflexionó, todo es un asunto del espíritu. Esa es la realidad, así es, todo es asunto del espíritu. Bueno, cuando estaba preparando esta charla tuve una interrupción. Fue una llamada telefónica muy bienvenida. Era de mi amiga Van. Hace algún tiempo les leí unas cartas de Van cuando era misionera en Sudán, en África. Trabajaba con una tribu llamada Nuers, y en ese momento me dio estas palabras de 2 Samuel 23, 1 al 5, que dicen así. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Cuánto agradezco a Dios que me recordara esas palabras en aquel momento. ¿No ha hecho Él conmigo un pacto eterno? ¿Es Él digno de confianza? Bueno, mi amiga Van fue expulsada por el gobierno de Sudán. No querían que nadie hiciera trabajo cristiano. Mi amiga había traducido la escritura al idioma de la tribu con la que ella estaba trabajando, pero las autoridades no permitían que ésta se usara en absoluto. Querían que todo esté totalmente en árabe, así que Van, junto a todos los demás misioneros de la época, fue expulsada del país. Y en lugar de volver directamente a Estados Unidos, donde vivían sus padres, ella fue a Ecuador, donde yo vivía. Pasó 5 meses conmigo en la selva. ¿Te puedes imaginar? Nos encontramos después de 13 años. No nos veíamos desde cuando terminamos la universidad, así que teníamos muchas cosas de las que hablar. Su trabajo en Sudán, mi trabajo en Ecuador. Ella me repetía una y otra vez estas palabras. Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenando todas las cosas. Un día, mientras estábamos sentadas hablando de los misteriosos caminos de Dios al guiarnos como lo había hecho, Van me dijo, «¿Sabes, Elizabeth? Mis pies estaban sobre la roca y la roca nunca se movió». Allí estaba su fuerza. Dijo, «Mis pies estaban sobre la roca y la roca nunca se movió». Tú y yo también debemos recordar esto en los momentos difíciles. Mantén tus pensamientos en la fidelidad de Dios. Destierra esa eterna inquietud, esa ansiedad, esa preocupación por las cosas que solo pertenecen a Dios. El futuro solo le pertenece a Dios, ¿verdad? Él ya está allí. ¿Has pensado en eso? Realmente eso me reconforta, me tranquiliza. Dios está en el mañana. Dios es dueño del ayer, yo no. Él me ha dado solo el hoy.
En Mateo 11 nos da una palabra de paz y tranquilidad. Dice: «Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Tienes que tomar su yugo. Eso significa que debes estar sumisa a su voluntad. Jesús había aceptado el yugo de su Padre. Dijo: «Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad». Esa entrega, esa alegre sumisión, es el requisito previo para la paz. Yo lo sé. Sé que es verdad. El descanso es el don divino de Dios, pero también es una lección que tenemos que aprender. Ayer me sentía muy presionada por las obligaciones y corría de un trabajo a otro tratando de tenerlo todo hecho en un tiempo determinado. Me senté en una silla junto a la ventana y levanté mis manos al Señor en silencio, y luego le dije: «Señor, perdona mis ansiedades, mi inquietud, dame ese descanso que prometiste». «Ven a mí», dijo él, «y yo te daré descanso, pero tengo que tomar su yugo y aprender de él». Pensemos en el apóstol Pablo. ¿Sabes dónde aprendió más acerca de Dios? Mucho más de lo que había sabido antes. Fue en prisión. Hay algunos prisioneros escuchándome hoy, estoy segura. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Mientras estaba realmente encarcelado y encadenado en esos días, Pablo pudo decir: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido donde quiera que esté a estar contento». En este tiempo escribió lo que llamamos la Epístola de la Alegría. Sí, el libro de Filipenses fue escrito mientras estaba en la cárcel de Filipos. Es una lección para aprender la quietud, ¿no es así? Si estás físicamente o emocionalmente sin libertad, y si no lo estás, no te inquietes. Aprende de Pablo. Lee la carta a los Filipenses. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Acepta el descanso del Señor.